Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Nos vamos preparando para comenzar con el servicio dominical. Mientras tanto, les doy un par de anuncios, realmente nada nuevo. El primero, recuerden que las clases de ESL, de inglés, son todos los jueves a las 7 de la noche. Jueves 7 de la noche, clases de ESL. Y el segundo es que el 29 de marzo, 9 de la mañana, tenemos la jornada de salud visual. Así que no lo olviden. Este año, el Children Board, obviamente, le está dando prioridad a los niños. Entonces, si tienen un niño en casa necesitado de examen de salud visual, tráiganlo con usted. ¿Okay? Es la instrucción que nos dio la entidad Preserve Vision. No siendo más, vamos a empezar entonces el día de hoy con nuestro servicio, recordando que la Escritura dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, recordando que los celulares los coloquemos en modo silencioso o en modo vibración si estamos esperando una llamada muy urgente. Mis hermanos, así dice la palabra del Señor. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Alégrense y cante con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que tema los términos de la tierra. Amén. Oremos. Señor, tú nos has alumbrado con la luz de tu rostro por medio de Cristo Jesús, mostrándonos tu favor, mostrándonos tu misericordia. Has restaurado, restablecido nuestras vidas. Señor, no solo para beneficio de nosotros, sino también para que otros te conozcan, para que otros te alaben. Te pedimos hoy, Señor, que esa bendición que hemos recibido, como es el Espíritu Santo en nosotros, nos mueva a llamar a otros al camino de la salvación. Señor, que todos los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Oramos esto en tu nombre, Señor Jesucristo, porque eres el único digno de toda honra, alabanza y adoración. Amén. Cantemos el himno 73. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor.
a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Alabado sea nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cantémosle a Él porque Él ha venido a nuestro corazón. Cantemos el himno 337. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón. Y una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón. Una vez más. Él Vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón. Amén. Hermanos míos, confesemos juntos lo que creemos. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad. Cual es el Padre, tal es el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Amén. Vamos a sentarnos, a inclinar nuestros rostros y confesar nuestros pecados al Señor. Dios Todopoderoso y misericordioso, confesamos que hemos pecado contra ti en palabras, en obras, en pensamientos, en lo que hemos hecho y también en lo que hemos dejado de hacer. Señor, porque no te hemos amado con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como ovejas descarriadas, Señor, hemos andado.
Y Señor, y si nos preguntásemos en qué hemos pecado, tendríamos que recordar, Señor, que un punto de la ley que sea ofendido es una ofensa a toda tu ley. Tendríamos que recordar, Señor, que ni nuestras mejores acciones, ni nuestras mejores motivaciones, ni nuestros mejores pensamientos son perfectos. Antes, Señor, van manchados de intereses mezquinos, egoístas, Señor. Lejos estamos de una adoración completamente pura y de una vida completamente pura que anhelamos ver en gloria. Pero tenemos en esta vida la justicia de Cristo. Y como tenemos la justicia de Cristo, podemos pedir perdón por nuestras faltas. Y rogarte, Señor, que nos renueves día a día en una nueva y mejor obediencia para la gloria de tu nombre. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios nos recuerda el perdón, diciendo en el Salmo 85, verso 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Vamos a cantar juntos el himno 289, Oh la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. De culpa me lavó. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. De culpa me lavó. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Gracias a que el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado de toda su maldad, podemos traer nuestras vidas para que sean suyas para toda la eternidad. Amén. Hermanos, vamos a leer juntos la palabra de Dios en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Está en la página 928. Joel 2, versos 28 al 32. Empieza en la página 928. Me dicen amén cuando estemos allí, por favor. Bien. La palabra de Dios dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Amén. Pasaje muy conocido, sobre todo leyéndolo en el libro de Hechos del Nuevo Testamento. La primera bendición de los últimos días que el Señor promete en el libro de Joel. Hoy estaremos profundizando en el significado de este pasaje. Vamos a cantar el himno 262. Himno 262.
al fiero tentador, por Cristo quien muriendo en cruz en nuestro dolor sufrió. Sé nuestro guía al transitar la senda que Él trazó. Danos poder para triunfar, siguiendo de Él en pos. Amén. Precioso himno dedicado al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Vamos en este momento a orar por la provisión del Señor durante la semana, por las ofrendas, por los diezmos, recordando una vez más que si algo tenemos ha sido provisto previamente por el Señor, por su infinita bondad y misericordia. Señor, elevamos acciones de gracias delante de ti por la provisión de esta semana. Señor, has provisto cada cosa necesaria para nuestras vidas. Incluso hemos visto tu mano en nuestros aprietos, en nuestros apuros, en nuestros afanes. Señor, hemos visto tu provisión constante, permanente, no siempre de las mismas maneras, no siempre con una provisión fácil o una solución fácil. Lo que sí podemos decir, Señor, es que grande ha sido tu fidelidad, Señor, y que nos has dado todo lo que necesitamos, a veces con muchas dificultades, a veces fácilmente, pero has provisto y eres fiel. A ti, Señor, venimos dando gracias también porque de lo que nos has dado nos has permitido dar, ofrendar, y te rogamos, nuestro buen Señor, que esa provisión sea usada sabiamente para los propósitos de la iglesia. Oramos especialmente en este momento, Señor, por esa persona que silenciosamente hace el trabajo de contar estas ofrendas, de estar al tanto de la contabilidad de la iglesia hispana, como es nuestra hermana Tera Pilecki. Te rogamos por ella, Señor, te pedimos que se continúe recuperando de su infarto y que pronto, Señor, muy pronto, la tengamos de vuelta con nosotros. Amén. Mis hermanos, vamos a cantar el himno Busque el reino de Dios. Himno 415. Buscad el reino de Dios. Podemos ofrendar es porque pensamos primeramente en buscar el reino de Dios y dejar lo que Él añada, todo lo que necesitamos en la vida. Esa es la mentalidad que debe gobernarnos. Él va a proveer lo necesario. Lo que debemos hacer es vivir para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a hacer la segunda lectura de hoy, que está en Hechos 2, versículos 1 al 21. Hechos 2, 1 al 21, página 1112. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 21.
Hechos 2, 1 al 21. Estamos allí, página 1112. Y así dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este pasaje es el cumplimiento explícito del pasaje de Joel que leímos al principio. Y varias cosas podemos observar aquí. La primera es que el apóstol Pedro dice explícitamente: esto sucedió para que se cumpliese lo profetizado por el profeta Joel. Es decir, Pedro nos dice específicamente que ese evento que ocurrió en ese momento cumple la profecía. Y curiosamente, lo que ocurrió en aquel momento no fueron ni visiones, ni sueños, ni profecías. Fue el hablar en lenguas. Hablaron en otros idiomas, en los idiomas de las personas que habían ido a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés. De manera que las personas que aquí se mencionan, partos, elamitas, egipcios, judíos de partos, elamitas, egipcios, entendieron lo que los discípulos que estaban en el aposento alto estaban diciendo. Entonces, ahora que vamos a estudiar Joel 2, 28 al 32, debemos tener en cuenta cómo la misma Escritura nos dice que esta profecía se cumplió. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque la hierba, Señor, se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Señor, si estamos aquí en esta mañana es porque, como tú lo has prometido, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque tú has prometido, Señor, que habrá salvación en Sión a todos los que tú llames por tu nombre. Nosotros, Señor, te damos gracias por habernos llamado, por habernos traído al camino de la luz, por habernos traído al reino de Cristo, al reino de tu amado Hijo, por habernos dado una vida eterna que no teníamos,
por habernos dado una justicia que no teníamos, por habernos hecho hijos de Dios, que no éramos antes, por habernos dado tu Espíritu santificante, que obra en nosotros una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva motivación, una nueva esperanza, un nuevo amor y una nueva fe. Señor, y todo eso ha venido a nosotros porque has aplicado tu obra de la cruz por el poder del Espíritu Santo en nuestras almas. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero especialmente hoy que estamos recordando la promesa del derramamiento del Espíritu en el libro de Joel. Te damos gracias, Señor, por haber derramado tu Espíritu en nuestros corazones. Porque si no lo hubieses hecho, Señor, sencillamente no nos aprovecharía la cruz. Porque la cruz sin el Espíritu es nada. Necesitamos tu Espíritu que aplique permanentemente lo que tú hiciste en la cruz hace más de 2000 años. Por eso, nuestro buen Señor, nos regocijamos en ese don inefable que nos has dado, como es tu Espíritu, en esas arras de nuestra herencia, como es tu Santo Espíritu, en esa garantía de que llegaremos a buen puerto, al día de la gloria, al día de tu venida, por la obra de tu Espíritu. Nosotros te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando con poder en nuestros corazones, formando el tipo de hombre, de mujer, de niño, el tipo de persona, Señor, que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Que nos continúes moldeando a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos continúes vivificando de manera que podamos vivir para darle gloria a tu santísimo y gran nombre. Nosotros te rogamos, nuestro buen Señor, que sea la obra de tu Espíritu, asistiéndonos no solo a nosotros, aquí como congregación, sino en todo lugar donde sinceramente se confiesa el nombre de Cristo, donde sinceramente Cristo es alabado, glorificado y exaltado, donde Cristo es creído y enseñado de acuerdo a la sana enseñanza de los apóstoles, la sana enseñanza de tu palabra. Nosotros pedimos, Señor, porque sea tu Espíritu en esta mañana, aplicando la palabra que vamos a escuchar en nosotros, guardándola en nuestros corazones, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que podamos atesorar la palabra tal cual como es dada, Señor. Que la palabra entre a renovar nuestros pensamientos, nuestros corazones, que reafirme aquello que hemos creído en verdad y que aquello que tenga que remover, Señor, la palabra lo remueva. Nosotros te pedimos, Señor, que seas tú obrando, porque eres tú quien vas a hablar a tu pueblo por medio de la palabra que será expuesta, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando en esta mañana. Pedimos tu asistencia, Señor, no solo para nosotros, la pedimos también para la Iglesia Anglo, para el pastor John King, que estará predicando. Te pedimos también que asistas al pastor Geoffrey y pedimos que asistas a cada siervo tuyo que en este momento esté predicando o que predicará la palabra, Señor, en estos días, en el día de hoy. Nosotros te pedimos, nuestro buen Señor, entonces establece la iglesia que has hecho nacer por el poder del Espíritu. Establécela, confírmela y fortalécela en tu Espíritu a través de tu palabra. Nosotros te rogamos, nuestro buen Señor, que nos ayudes a vivir según tu voluntad, que tal cual escuchemos tu voluntad, así la hagamos. Nosotros te pedimos, nuestro buen Señor, por todas las necesidades del cuerpo que tenemos. Señor, te rogamos nuevamente, ponemos delante de ti el caso de Tera, te pedimos que continúe en su recuperación. Te rogamos, nuestro buen Señor, que seas tú asistiendo igualmente todos los trámites que tengan que ver con temas migratorios de nuestros hermanos. Que seas tú ayudando, Señor, todo el que tenga complicaciones en su estatus migratorio.
que seas tú facilitándole, Señor, todo por medio de la ley, que seas tú facilitando, Señor, que seas tú facilitando cada trámite de cada hijo tuyo, para que podamos vivir con tranquilidad, quieta y reposadamente en este país, Señor. Nosotros te pedimos igualmente por que nos ayudes a vivir soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, como tú, Señor, nos has perdonado. Que no seamos como el siervo malo, que no perdonó al que le tenía una pequeña deuda, sino que, Señor, si tú has perdonado nuestra deuda tan grande, nosotros, Señor, tengamos el corazón dispuesto para perdonar la pequeña deuda de nuestros hermanos y prójimo con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos libres de la tentación, que nos guardes del mal, guárdanos de la carne que está dentro de nosotros, Señor, que maquina pensamientos, que maquina deseos que son contrarios a los deseos del Espíritu, que se oponen al deseo del Espíritu. Pero también, Señor, que nos ayudes a combatir contra el mundo, que siempre trae deseos que son contrarios a ti, Señor, y que traen a nuestra carne, y que nos guarde, Señor, del enemigo de nuestras almas, que siempre está dispuesto a buscar cómo atacar para hacernos caer, Señor. Pero sabemos que tú nos puedes guardar y librarnos del maligno. En tu nombre hemos orado, Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Hermanos, tengan todos buenos días nuevamente. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. En la vida ocurre algo, y es que a veces nosotros no valoramos ciertas cosas que tenemos, porque estamos muy acostumbrados a ellas. Por ejemplo, las nuevas generaciones, los más chicos, los más jóvenes, tal vez no ven la facilidad y la tranquilidad que trae un teléfono móvil. Pero para nosotros que crecimos en la transición de un teléfono fijo a un teléfono móvil, nosotros recordamos que es un gran avance tecnológico que ha facilitado mucho la vida. Ha traído otros problemas, pero ha facilitado la vida. ¿Qué podemos decir del Internet? Los jóvenes de hoy han crecido con el Internet, no conocen un mundo sin Internet. Pero los que alcanzamos a vivir el mundo sin Internet, sabemos el gran cambio que Internet trajo. Y mis hermanas hispanas que llegaron a este país, me imagino que ustedes están maravilladas de lo que puede hacer un dishwasher. El dishwasher, el lavavajillas. El que lo tenga. Lo cierto es que hay muchas cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana que a veces no las valoramos, pero tienen un precio, un sentido muy valioso para nuestras vidas. Y lo mismo pasa con el pasaje de hoy. Joel 2, 28 al 32. Es un pasaje de los más conocidos de la Escritura, no precisamente porque hayamos ido al libro de Joel a leerlo, sino porque lo conocemos por la referencia en Hechos de los Apóstoles. Es un pasaje muy conocido y lo leemos de corrido y perdemos el detalle de lo que está diciendo. Sobre todo, perdemos el sentido de lo que ese pasaje pudo significar para la generación de Joel, que fue la que lo recibió. Joel 2, 28 al 32 viene luego de la restauración física y espiritual que se le prometió a Judá. Recuerden que la vez pasada hablamos que en el versículo 18 el Señor empezaba a hablar de las bendiciones físicas de la restauración, cómo iba a renovar la tierra. En los versículos 26 al 27 el Señor habló de la restauración espiritual. Él volvería a colocar su presencia en medio de ellos. Y el pasaje de hoy y el que viene el otro domingo siguen siendo promesas para la generación de Joel. Así que ténganlo en cuenta. Joel está dando promesas
pero al mismo tiempo le está predicando a su generación. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, este pasaje de hoy tenemos que entenderlo con esas dos ópticas. ¿Qué significó para la generación de Joel y qué significa para nosotros hoy? No es que signifiquen dos cosas diferentes. De hecho, vamos a ver cómo entender lo que este pasaje significó para la generación de Joel nos ayuda a entender mejor lo que debe significar para nosotros. Así que tengamos eso presente. Vamos a orar para continuar con nuestra enseñanza. Señor, asiste tu palabra. Bendícela. Hazla correr como aguas y permítenos ser cambiados y transformados por ella. Que sea la voz de Dios y no la voz del hombre. Te lo rogamos, Señor. Amén. Nuestro sermón se titula He derramado mi espíritu. Una palabra es lo que Dios estaría diciendo. He derramado mi espíritu. Y tiene 3 puntos. El primero, el espíritu sobre toda carne. El segundo, el espíritu y la revelación de Dios. Y el tercero, el espíritu y el día del Señor. Tres temas que están asociados con el espíritu. Por eso empiezo cada punto con el espíritu. El espíritu derramado en toda carne, el espíritu y la revelación de Dios, el espíritu y el día del Señor. Entonces, empezando con el primer punto, ¿cómo dice el verso 28? Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Empecemos diciendo que esta promesa del derramamiento del Espíritu no es la única que hay en el Antiguo Testamento. A veces le queremos entender qué es lo que hace el Espíritu, qué fue lo que Dios prometió que haría por medio de su Espíritu en esta era del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, sin tener en cuenta que hay más pasajes que hablan del derramamiento del Espíritu. Este no es el único. Pasajes que tocan diversos aspectos y que ayudan a aclarar lo que esto significa. Lo más importante es que el derramamiento del Espíritu es el cumplimiento de las promesas redentoras de Dios para con su pueblo. Así que cuando leamos esto, pensemos en qué es lo que el Señor prometió a su pueblo hacer con su Espíritu. Leímos que el apóstol Pedro dijo específicamente que el derramamiento del Espíritu, el evento de Pentecostés, es el cumplimiento de esta profecía, y él dijo que este era el inicio de los últimos días. El inicio de los últimos días. Así que desde Pentecostés hasta el momento en que Cristo regrese, son los últimos días. Usted dirá, pero han pasado más de 2000 años, ¿cómo así que son los últimos días? Son los últimos días porque no hay más eventos en la historia de la redención. El derramamiento del Espíritu fue el último evento y estamos esperando es la venida del Señor. La Escritura lo dice. Y en los últimos días derramaré mi Espíritu. Es bien preciso el pasaje. Entonces, el texto dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y la generación de Joel tuvo que leer esto con especial sorpresa. ¿Por qué? Porque el término derramar, utilizado aquí, era normalmente usado para hablar de la ira de Dios. La ira de Dios derramada sobre las naciones, la copa de la ira derramada sobre los que no creyeran en el Señor. Pero aquí ocurre el cambio. El profeta Joel está diciendo, derramaré, no la ira, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recuerden lo que la generación de Joel había vivido. Habían experimentado la disciplina de Dios por medio de las langostas, el juicio del pacto. Y la sorpresa, la gran promesa que el profeta Joel trae es, vendrán días en que derramaré sobre ustedes, pueblo mío, no la ira, derramaré mi espíritu sobre ustedes. No habría más juicios del pacto sobre el pueblo, sino Dios capacitando a su pueblo para que le obedezca y viva para Él. ¿Usted entiende la gran diferencia que hay aquí?
Acaban de pasar por una disciplina por no obedecer al Señor. Y la promesa que el Señor está haciendo es: yo derramaré sobre ustedes, no mi ira, que es lo que merecen, pero mi espíritu sobre ustedes, para capacitarlos. ¿Por qué los creyentes, por qué la generación de Joel recibiría el espíritu? ¿O podía esperar que en los últimos días se derramara el espíritu y no la ira? Ellos no conocían la respuesta, pero nosotros sí la conocemos. La respuesta es la obra de la cruz. Dice en Gálatas 3, versos 13 al 14 lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Bajo qué maldición estábamos? La maldición de la ley. La maldición de no poder cumplir la ley completamente. Es una maldición. Usted dirá, ¿por qué es una maldición? Porque si usted no obedece la ley perfectamente, y si no está en Cristo, lo que merecería sería la ira de Dios. Dios demanda justicia perfecta. Y si el ser humano, lo veíamos en la escuela dominical, si el ser humano dice: yo no me quiero relacionar con Dios por medio de ningún representante, que eso es imposible porque todos están en Adán. Yo no me quiero relacionar con Dios por medio de ningún representante. Tienes que enfrentar la consecuencia de no poder obedecer la ley perfectamente. Entonces la maldición pesa sobre todos. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo sobre los creyentes se puede derramar la bendición del Espíritu y no la maldición? Dice Pablo: porque Cristo llevó la maldición en la cruz para que nosotros recibamos la bendición del Espíritu. Cristo es la respuesta de por qué el Espíritu y no la ira sería derramada sobre aquella generación. Ahora, el pasaje dice algo más, y es que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Aquí toda carne tiene que ver con todas las naciones. Ya no sería solamente sobre los judíos, sino sobre los gentiles también, sobre los no judíos. Esa es la otra parte de la bendición de la promesa. En el Antiguo Testamento, la acción de Dios se centraba primordialmente en Israel y Judá. Ahora estamos hablando de que el Señor actuaría sobre toda carne sería derramado el Espíritu. La salvación y la comunión con Dios no serían exclusivas de Israel, sino para todas las naciones. Y volvemos a preguntar: ¿y por qué Dios cumplió esta promesa? Volvemos a la cruz. La respuesta es la cruz. Porque en la cruz del Calvario, el Señor Jesús derribó el muro de separación que había entre judíos y gentiles. ¿Cuál era ese muro de separación que había entre judíos y gentiles? Las leyes ceremoniales, las leyes civiles que hacían Israel una nación única. Cristo en la cruz del Calvario cumple, abroga estas leyes, de manera que el muro que nos separaba queda roto, abolido. De manera que judíos y gentiles tenemos acceso a Dios por un mismo Espíritu. Judíos y gentiles podemos ser contados como hijos de Dios. Aquí vuelvo a lo que decía al principio. Esta es una bendición que uno la da por hecho. Uno da por hecho: sí, eres creyente, eres hijo de Dios. Pero recuerde que nosotros los gentiles éramos extraños a los pactos de la promesa.
éramos extraños a los pactos de la promesa. Y es gracias a que Cristo en la cruz quita el muro que nos dividía, que ahora gozamos de la bendición del Espíritu, nosotros también los gentiles. Porque todos los que son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, el Espíritu derramado sobre toda carne. Pero ahora hay que hacer la pregunta principal: ¿qué significa ser habitado por el Espíritu? Esa es la pregunta crucial. ¿Qué significa ser habitado por el Espíritu? Y yo quiero que noten algo muy fuerte, muy hermoso que dice este pasaje. Y es que la promesa es: derramaré mi Espíritu sobre toda carne. El Señor no simplemente está diciendo derramaré el Espíritu. Está siendo muy específico: derramaré mi Espíritu. El Señor está enfatizando la relación que hay entre Él y su Espíritu. ¿De quién es el Espíritu Santo? De Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu de Dios que le pertenece a Él, el que derrama sobre nosotros los creyentes, sobre aquellos a quienes el Señor llama para salvación. Es su Espíritu el que derrama. Y eso nos lleva a uno de los grandes misterios de nuestra vida cristiana. Y es que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros, el Espíritu Santo que está en relación con el Padre y con el Hijo, entonces nosotros entramos en una relación de comunión con Dios. Lo que se llama la unión con Cristo. La unión con Cristo. Como le dijo el Señor a los discípulos en Juan 14, 15 al 18: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Quién vive en nosotros por el Espíritu? Cristo vive en nosotros por el Espíritu. El Padre vive en nosotros por el Espíritu. Entramos en una relación de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por el Espíritu Santo. La próxima vez que usted lea este pasaje, recuérdelo. No dice derramaré el Espíritu. Derramaré mi Espíritu. Es bien específico. En el tiempo de Joel, tal vez no conocían todos estos detalles, que nosotros sí conocemos porque tenemos la revelación completa, tenemos el Nuevo Testamento. Pero ellos sí tenían algo claro. Lo primero es que la promesa del Espíritu era la única esperanza que tenían los piadosos de Judá, de que la ira, de que los juicios del pacto llegaría un día en que cesarían de ser derramados sobre ellos. Póngase en el lugar de los judíos de aquel tiempo. Había incrédulos, por supuesto, pero había piadosos, había creyentes. Y los creyentes sufrían los juicios del pacto junto con los piadosos, con los incrédulos. Ellos sufrían junto los juicios del pacto. Esta es una promesa que alentaba a los creyentes de aquel tiempo, porque se estaba prometiendo que llegaría el día en que el Espíritu llegaría a capacitar a la iglesia para llevarlas a esa relación de comunión con el Señor, de manera que los juicios del pacto cesaran. El único que podía garantizar que los juicios del pacto cesaran sobre el pueblo era Dios por su Espíritu, capacitándolos para obedecer. Si el problema era la obediencia, entonces Dios se encargaría de poner obediencia, de provocar obediencia en su pueblo, por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Y era una esperanza para judíos
y para gentiles. Ahora, nosotros miramos este pasaje hacia atrás, porque la promesa ha sido cumplida. Y conocemos más detalles, como los vimos ahora. Recuerden, al estudiar este pasaje, al hablar de estos detalles, que nosotros como gentiles, que hemos sido llamados a la fe, que no conocíamos los pactos, ahora estamos en el Señor y tenemos estas y otras bendiciones por el Espíritu. Yo voy a decir solo algunas. En este mundo ya no estamos huérfanos, porque el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Nosotros somos llamados hijos de Dios, lo que no éramos antes. Por medio de Cristo, a través del Espíritu, tenemos acceso al trono celestial. Y el Espíritu Santo, como lo vimos hace unos domingos en la escuela dominical, es la evidencia de que Dios nos ama. Es la evidencia interna de que Dios nos ama. Esta mañana reflexione en todas estas implicaciones del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es la relación que tiene el Espíritu con la revelación de Dios. Dicen los versículos 28 al 29. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Esta parte del pasaje ataca algo específico del problema que estaba ocurriendo en los días de Joel. Recuerden que la generación de Joel, nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Recuerden que el libro de Joel empieza: pregúntenle a sus padres, pregúntenle a los ancianos si esto había pasado antes. El pueblo no entendía qué sucedía. Solo Joel entendía lo que estaba pasando. Los sacerdotes no sabían, los ancianos no sabían, el resto del pueblo no sabía. Solo Joel sabía lo que estaba sucediendo. Lo que Dios estaba prometiendo es que en el futuro todo el pueblo conocería y seguiría la voluntad de Dios. Todos, jóvenes o ancianos, hombres o mujeres, siervos o amos, profetizarían, soñarían sueños y verían visiones. Ahora, este había sido un deseo que había tenido Moisés. Moisés dijo en alguna ocasión: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Y más adelante, el Señor dice específicamente cuáles serían las marcas de los profetas dentro del pueblo de Dios. Decía: oigan ahora mis palabras. Eso está en Números 12, verso 6. Oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Entonces, ¿cuáles eran las marcas de los profetas? La profecía, la visión y el sueño. Los profetas del Antiguo Testamento recibían visiones, sueños y profecías para explicar los actos de Dios, como Joel explicó lo que estaba pasando, para hablar de parte de Dios, como Joel lo hizo, e incluso para dar seguridad de perdón, como Joel lo hizo. Joel está diciendo: llegará un día en que yo no seré el único que entienda. Llegará el día en que todo el pueblo conocerá la voluntad de su Dios. Ahora, tengan en cuenta algo. Para entrar en el detalle de qué significa profecía, visión y sueños, tenemos que evitar un primer peligro. El pasaje está diciendo: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días.
Si tomamos el pasaje sin acudir a otros textos de la Escritura, tendríamos que decir que todo creyente tendría que profetizar, tener sueños y tener visiones. Sin consultar otros pasajes de la Escritura, esa sería la conclusión que tendríamos que sacar. Pero ni la Escritura ni la experiencia prueban que eso es así. ¿Por qué lo digo? Porque si empezamos solamente con el Nuevo Testamento, ustedes tendrán que darse cuenta que la iglesia que más se toma de referencia, que es la de Corinto, no todos profetizaban, no todos soñaban sueños, no todos tenían visiones, no todos los tenían. Y Pablo dice específicamente, ¿son todos profetas? No. ¿Tienen todos sueños? No. ¿Tienen todas visiones? No. Entonces, si ese no es el sentido del pasaje, ¿cuál es? Uno de los pasajes que explica cómo el pueblo de Dios tendría la profecía en sus labios es Isaías 59, versos 20 al 21. Y este pasaje sí nos da más claridad acerca de cómo actúa, cómo sería la profecía de Dios en su pueblo. Isaías 59, versos 20 al 21. ¿Qué dice? Y vendrá un redentor a Sión, hablando de Cristo. Y vendrá un redentor a Sión, y a los que se apartan de la transgresión en Jacob, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces, ¿qué está explicando este pasaje de Isaías? Está explicando que Dios pondría sus palabras en la boca del Redentor. Es decir, ¿de quién? De Cristo. Cristo haría la voluntad del Padre. Dios pondría la voluntad suya en Cristo. Y está diciendo, esas palabras de Cristo y el Espíritu de Cristo habitarán en la descendencia de Israel. En la descendencia de su pueblo. Entonces, en otras palabras, ¿quién es el profeta del que Isaías está hablando? Cristo. Porque Él es el que recibe la palabra de Dios. ¿Y cómo es capacitada la iglesia para tener la profecía? Teniendo las palabras de Cristo y el Espíritu de Jesucristo. Cristo, mis hermanos, es el profeta final. Dice Hebreos 1, versos 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Cómo habló Dios antes? En muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Padres, todos los de la era del Antiguo Testamento. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, mis hermanos, dos cosas aquí. La primera es que la revelación de Cristo y sus apóstoles es la revelación final. Esa es la primera. La segunda es que como iglesia, ahora nosotros tenemos la profecía cumplida, completa. Y la tenemos accesible a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo la reveló, la cumplió y nos dio el Espíritu para que tengamos la capacidad de cumplirla y de testificarla a otros. Cristo nos ha dado como iglesia la capacidad. Nos ha dado la palabra completa. Cristo y los apóstoles son quienes completan la palabra. Y nos ha dado su Espíritu para que seamos capaces de testificarlos. De manera que usted no necesita un mediador. Alguien que venga y diga, yo soy el que voy a mediar la palabra de Dios para ti.
Porque Cristo le ha dado a usted la palabra y el Espíritu para que usted la conozca. De hecho, la función de los pastores no es mediar. La función de los pastores es enseñar. Nosotros no somos mediadores. El mediador es Cristo. Cristo nos ha capacitado con su Espíritu y con su palabra para conocer la voluntad de Dios completa. Para conocer la voluntad de Dios completa. Eso no significa que usted conoce todos los detalles de la vida. No, no los conoce. Y no es la intención de Dios. Dios ha dicho, hay cosas ocultas que le pertenecen a Él y usted no las conoce. Pero todo lo que tiene que ver, como dice el apóstol Pedro, todo lo necesario para la vida y la piedad nos ha sido entregado. Todo lo que necesitábamos conocer nos ha sido dado. Nos ha sido dado. Además, el apóstol Pedro en Pentecostés dijo específicamente, esto que ocurrió fue para que se cumpliera la profecía de Joel. No esperamos más cumplimientos. Él mismo dijo, esto que ocurrió pasó para que se cumpla la profecía. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos hablaron en otros idiomas la palabra de Dios y las personas que estaban allí entendieron. No fue ni sueño, ni visión, ni profecía. Fue la palabra de Dios hablada en otros idiomas y ellos entendieron. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nos alienta esto? Esto nos alienta y nos exhorta. Porque la iglesia tiene todo lo necesario para hacer su misión de llamar a otros. La iglesia lo tiene. Nos exhorta a comprender más la voluntad de Dios revelada en la Escritura. A eso nos exhorta. Porque el asunto de la iglesia no es que no tenga el conocimiento necesario. No es que no tenga la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. No es que no lo tenga. Lo que la iglesia necesita es conocerla más, profundizar más, aplicarla más. Para la generación de Joel, les decía, era una gran bendición saber esto. Porque ya no dependerían de un profeta como Joel para saber qué era lo que estaba pasando, por qué el juicio del pacto estaba sobre ellos, sino que ellos tendrían la capacidad de comprender y entender qué era lo que estaba pasando. Era una gran bendición para ellos. Pero este pasaje tiene algo más, que es la relación que tiene el Espíritu Santo con el día del Señor. Dicen los últimos versículos, 30 al 32. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. El Señor dice entonces que junto con el derramamiento del Espíritu venía el anuncio del día del Señor. Y aunque el pasaje no lo especifica, sí nos da a entender que hay un marco de tiempo. Desde el momento en que el Espíritu es derramado hasta el día del Señor. Un marco de tiempo en el que el Señor va a llamar a su pueblo, que es lo que está diciendo al final. Que el Señor va a llamar a los suyos. No solo judíos, sino judíos y gentiles. Hay un marco de tiempo. Y es lo mismo que el apóstol Pedro enseña en el sermón de Pentecostés. Que los últimos días habían empezado. Que los últimos días habían comenzado. Entonces, el pasaje termina hablando de sol convirtiéndose en tinieblas, luna en sangre, día del Señor grande y terrible. Pero no lo termina diciendo en desesperanza. Por el contrario, está diciendo, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Es decir, los últimos días empiezan.
pero los últimos días empezarían, no para condenar, para salvar. El Señor empezaría a llamar. El Señor empezaría a llamar. Y el apóstol Pablo dice específicamente que eso es lo que se cumple en esta era del Evangelio. Cuando en Romanos 10, verso 13, toma el pasaje de Joel y dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sí, todo aquel que escuche este mensaje y lo crea, será salvo. Esa es la promesa. Y donde al final nos da la garantía de que el Señor mismo va a llamar. Entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Está destacando que el Señor va a llamar, que el Señor va a convocar a su pueblo, que el Señor va a traer a los suyos. Entonces, iglesia, el día del Señor se acerca, sí, y no tenemos certeza de cuándo va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que en este momento hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, para que Dios continúe llamando a aquellos que han de ser salvos. Hermano mío, este pasaje lo que nos termina diciendo al final, a nosotros hoy en día, es: hay que salir a proclamar el Evangelio. Confiando en la promesa que está aquí, que el Señor llamará a los suyos. Es la promesa que está al final, que el Señor va a llamar a los suyos. El Señor nos ha dado poder por su Espíritu, capacitado para dar testimonio acerca del Señor. Usted no necesita nada extraordinario para compartirle el Evangelio a otro. Lo que necesita, ya Dios se lo dio, que es su Espíritu y su palabra. Así que este pasaje nos llama a nosotros como generación a confiar. Confíe en el Señor. Confíe en que Él está con usted. Y que al predicarle su palabra a otros, Él va a abrir el corazón de aquellos que tenga para salvación. Confíe en Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias por llenarnos al final, Señor, de una bendita esperanza. Y es la esperanza de que antes del día de tu venida, tú vas a seguir llamando. Tú vas a seguir salvando, Señor, a ese pueblo que tienes disperso por todo el mundo. Y pueblo que también, Señor, tenemos por seguro que tienes en esta ciudad, en la Bahía de Tampa, y que tienes entre nuestras familias, entre los que aún no creen. Nosotros te pedimos, Señor, entonces, llénanos de confianza en esta mañana, confianza en que tú obrarás para salvar, para cumplir tu promesa y para que veamos tu gloria en las naciones, llamando a un pueblo para ti. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar. El himno 362, las dos primeras estrofas. Divino Espíritu de Dios, enviado por Jesús, del bien condúcenos en pos y alúmbrenos tu luz. Haz comprender al corazón cuán grave es su maldad, y danos el precioso don de andar en santidad. Divino Espíritu de Dios, enviado por Jesús, del bien condúcenos
su maldad y danos el precioso don de andar en santidad. Amén. Señor, te damos gracias en esta semana. Vamos, Señor, a continuar con nuestras vidas, nuestras actividades cotidianas, sabiendo, Señor, que tu Espíritu está en nosotros, que mora en nosotros y que junto con tu palabra, Señor, no solamente nos ayudará en el caminar de esta semana, sino que también nos ayudará a llamar a otros, a aquellos a quienes tú tengas para salvación. Bendícenos, Señor, bendice a tu iglesia y que tu iglesia pueda vivir esta semana como lumbrera en medio de este mundo, para la gloria de tu gran nombre. Amén. Cantamos nuestra doxología. A Dios el Padre.